Le damos una bienvenida a la charla. Él es director ejecutivo senior de investigaciones económicas de Corfi Colombiana, es economista de la Universidad de los Andes, tiene maestrías en economía y políticas públicas de la misma universidad y maestría en administración pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. Fue director de análisis macroeconómico y sectorial de Fedesarrollo. También fue asesor económico de la Vicepresidencia de la República, de la representación de Colombia ante el Fondo Monetario Internacional, del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Ha escrito varios artículos académicos en temas asociados con política monetaria, fiscal y cambiaria, sistema financiero, infraestructura, entre otros. Le damos la bienvenida entonces al señor César Pavón. Él nos va a hablar del precio de la incertidumbre. Bueno, dentro de las proyecciones económicas 2025. Bienvenido, César. Adelante. Bueno, primero que todo, muy buenos días. Jimena, muchas gracias. Es para mí un gusto nuevamente estar con ustedes con este sector que cada vez le voy cogiendo más aprecio y por supuesto me gustó mucho la intervención de la Superfinanciera y los mensajes que dio de cómo lograr que estos fondos mutuos puedan crecer, y por supuesto creo que una parte de eso dependerá de las condiciones macro. Creo que en el programa inicial había una participación de inteligencia artificial. No sé muy bien por qué terminamos en el título de inteligencia artificial, pero sí me pareció interesante pensar. Creo que el marco de la incertidumbre, espero que no sea una señal que los economistas debamos ser cambiados por la inteligencia artificial, pero sí, por supuesto, y quería tomarlo como una anécdota para decir, creo que debemos aprender o entender, y es lo que yo siempre digo de la incertidumbre, que al final es un poco la palabra que más se repite en estas coyunturas, y justamente lo que hace la inteligencia artificial es como iterar, porque innegablemente, y por ello el título de la presentación, esto fue un nudo de palabras que nosotros hicimos del análisis del Fondo Monetario Internacional. Ellos publican trimestralmente las proyecciones globales. Yo digo, suele ser la Biblia de los economistas cada trimestre de ver el Fondo Monetario Internacional cuáles son las proyecciones que están teniendo. Y a principios de este año, la incertidumbre, ustedes se dan cuenta, a mí me gusta presentar este gráfico introductorio, porque la incertidumbre de lejos fue la palabra más repetida por los economistas, y creo que es innegablemente no solamente a nivel local. Creo que estamos muy sesgados por lo que pasa en el país, lo que pasa en Colombia, pero entonces que entender la incertidumbre, yo creo que es la máxima y la palabra más repetida, no solamente por el informe del Fondo Monetario Internacional, sino también en general por los analistas económicos y lo que el mundo está sintiendo. Y yo creo que por eso me gusta empezar con esto, es para decirles, la incertidumbre es la variable que uno más debe tener en cuenta en esta coyuntura. ¿Y cómo se navega la incertidumbre? Pues yo creo que hay que entender algo de la inteligencia artificial. No soy experto, pero sí algo es qué sabemos y qué no sabemos y cuál es el precio de la incertidumbre. Creo que por eso yo quería partir y quiero partir advirtiendo que, pues más que respuestas, obviamente les voy a dar un poco nuestras proyecciones macroeconómicas, pero tengamos como referente y el punto de partida es la incertidumbre, de hecho como la constante en las diferentes conversaciones. Y la incertidumbre al final tiene un costo asociado en primer lugar con los mercados. Muchos de ustedes, tesoreros y demás, pues son conscientes de esto. Este gráfico básicamente lo resume. Es como los mercados de deuda, de commodities, de tipo de cambio y de índices accionarios, pues han tenido una gran volatilidad. Ante la incertidumbre, lo que pasa naturalmente que es una gran volatilidad. Y de hecho estos son unos indicadores, básicamente son unas desviaciones estándar
que si bien parece ser un gráfico técnico, lo único que quiere mostrar es, miren la volatilidad que ha tenido las diferentes series. Uno ve las monedas, uno ve los commodities, uno ve el mercado de deuda, uno ve el índice accionario. Este gráfico está hecho desde el 19 de enero, que fue la llegada de Donald Trump a Estados Unidos, y ustedes ven todos los spots, todos los puntos que ha visitado en las últimas jornadas. A mí al comienzo, creo que hoy en día ya se está aminorando ese fenómeno, pero a mí al comienzo me sorprendía que me cogían los periodistas un día preguntándome 2 días después de la elección de Trump, el índice accionario aumentando 10%. Entonces, César, ¿usted qué opina? ¿Por qué la bolsa está aumentando un 10%? Entonces yo, con el poco conocimiento que tenía y entendiendo la situación un poco, decía, no, puede estar referenciando que Trump puede tener unas actitudes positivas. Día siguiente, oiga, la acción está cayendo, el S&P está cayendo ahora un 10%, ¿cuál es su justificación? Y yo, no, es que creo que hoy pudo haber pasado esta noticia y pudo haber cambiado el referente. Día siguiente, pues pasó lo opuesto, las acciones volvieron a aumentar un 8%. El periodista creo que se dio por vencido y, al igual que yo, preferí no pasar del desconocimiento al desprestigio y le dejé contestar, pero sí creo que innegablemente es el resultado de lo que estamos viendo en las últimas jornadas, y yo creo que hay que partir de eso. Voy a dar mensajes centrales. Ya llevamos 8 meses de incertidumbre. Yo creo que tampoco nos podemos quedar como en letárgicos, como quietos ante esa incertidumbre. Yo creo que ya hay unos movimientos más o menos definidos que se los voy a intentar resumir en este gráfico. Ustedes ven el punto del cuadro, es donde está ubicado hoy en día después de esa gran volatilidad. Entonces, ya el primer mensaje les dije, muy volátil todas las series, todo está cambiando día a día, no solamente el índice accionario. Que si vemos ya como tendencia, digamos, un poco más procesada, 8 meses de Donald Trump. Primero el DXY, ¿qué es? El dólar. El dólar ha perdido fuerza ante lo que parece inminente, que pues esta guerra comercial, el principal afectado es Estados Unidos. Y esto, si uno lo ve en los últimos 50 años, es un comportamiento muy atípico. Siempre los economistas hablábamos del privilegio exorbitante. ¿Y por qué nos referíamos al privilegio exorbitante? Ustedes ven Lehman Brothers, ven el 2014, ven incluso la pandemia. El dólar solía ser el activo de refugio por excelencia. O sea, ante la incertidumbre, los inversionistas lo que naturalmente hacían, ir al dólar. Desafortunadamente, y yo creo que, o bueno, puede ser que intencionalmente, porque incluso uno de los campañas de Trump era que el dólar bajara porque eso le hacía perder competitividad. No sabría decir si es intencional o no, pero el dólar innegablemente, de hecho, este primer semestre de este año el dólar cayó más de un 10%, fue la caída más alta en su valoración desde 1973. A mí estas cifras de verdad me sorprenden. Hace 50 años el dólar no tenía un comportamiento tan negativo como lo tuvo el primer semestre de este año. Entonces, innegablemente, yo creo que ya empezamos a ver ese comportamiento en positivo. Y yo sé que acá, por ejemplo, yo ya al final responderé la pregunta que todos quieren y que también no sé si pasará el desprestigio o no, pero ¿para dónde va el dólar? Pero innegablemente, en el caso colombiano, pero no solamente el colombiano, en emergentes, digamos que el dólar, en la medida que ha perdido fortaleza, las economías emergentes y la diversificación de riesgo, como en Colombia, no solamente Colombia, en América Latina, pues ha ganado fuerza. Ustedes ven cómo los indicadores de la economía, las monedas emergentes y las monedas de América Latina, en general han ganado valor, se han vuelto, yo no diría hasta lejos de ser un activo de refugio, ya les voy a decir cuál es el activo de refugio, pero si al menos esto ha incentivado más la diversificación de portafolios en el mundo y lo que ha favorecido nuestras economías. ¿Cuáles son los grandes ganadores? Si vemos el oro, aunque el cobre se ubica ligeramente por debajo, pero el cobre también, ustedes ven la línea ha estado muy por encima. Yo creo que el oro y el cobre sí se han vuelto por default los activos de seguro, de refugio. Espero que acá algunos fondos mutuos han tenido inversiones en el oro. Creció en los primeros meses de este año más de un 30%. Yo digo que es el activo que más se ha valorizado en los últimos meses. Espero que han tenido esas decisiones. Yo no la tuve, pero ojalá esos fondos de inversión estaban inversos en eso. El Brent, que es, puede que no se interese tanto como en inversión, porque digamos que uno no invierte en inversión, pero en petróleo mucho activamente, pero al menos sí sabemos que nuestra economía es muy dependiente del petróleo. El Brent sí ha mostrado muchas oscilaciones, con una tendencia a la baja, con excepción de la disrupción cuando hubo el conflicto de Israel-Irán. Es que de verdad lo que ha pasado en estos
6, 7 meses, 8 meses, yo creo que darían para escribir 3 tomos de la economía mundial. También tuvimos un anuncio de una guerra entre Israel y por unos días que naturalmente llevó al precio del Brent por encima de los $80 el barril. Hoy en día está por debajo nuevamente de los $70 el barril y la tendencia que se estima, al menos en el corto plazo, no en el mediano y largo plazo, es más de descenso de los precios. Tesoros, los tesoros americanos también han venido perdiendo fuerza. Lo cierto es que no solamente la guerra comercial, lo que eso implica para la, para la economía estadounidense, sino también la mala situación fiscal de Estados Unidos, y que con la Big and Beautiful Bill que está pasando, que es básicamente la reforma tributaria de Donald Trump, no se vislumbra que se corrija la situación fiscal en Estados Unidos, y por lo tanto también los tesoros americanos y los títulos americanos están perdiendo valor. Índices accionarios, acá sí ha pasado, ustedes ven cómo, a pesar de que tuvimos esa gran volatilidad en los datos recientes, el S&P en particular y incluso la bolsa europea ha llegado o se mantiene en terreno positivo, y acá se habla un poco es del concepto taco. No sé quién sabe del público qué es taco. ¿Qué es taco? Bueno, esa es una palabra que en Wall Street y en los mercados se gana mucha fuerza, es Trump always chinks out. Y es básicamente, Trump siempre anuncia cosas, pero perdón la palabra, se aculilla. Entonces creo que es un sentimiento que está ganando tracción, como que el bluff que está haciendo el presidente, digamos que aunque puede lograr algunos propósitos, estamos viendo que todas las medidas se están aminorando, y por eso la lectura un poco, y de hecho hay varios artículos del The Economist, del Financial Times, hablando del famoso taco, que yo ahorita voy a hablar, pero creo que también hablo del Paco, porque Petro parece que always chickens out. Pero más allá de eso, sí creo que vale la pena entender que el mercado de cierta manera como que le está dejando de creer un poco a esas medidas tan agresivas, y por el contrario se está dando cuenta que en la realidad o en la práctica, aunque por supuesto ha cambiado muchas cosas, está lejos de ser de lo que los anuncios el 2 de abril, el día de la independencia de Estados Unidos, yo oía ese anuncio y decía, esto es una nueva liberación, es lejos de ser lo que el presidente anuncia, y por ello creo que también hay un optimismo reciente, y porque las tecnológicas además siguen dando muchos rendimientos. Es un contexto internacional, en cualquier caso, es decir, que acá ustedes ven las tarifas arancelarias, innegablemente, a pesar de que el taco puede ser un concepto importante para entender la dinámica hoy en día, lo cierto es que se han cambiado cosas, innegablemente las tarifas han aumentado. Esta es la tarifa efectiva que se estima hoy en día, pues es cercana al 10% efectiva, es decir, no los anuncios, no efectivamente, no hay duda alguna, en particular con China y con sus comerciales como India, que se está afectando. Eso tiene repercusiones, no hay en el corto plazo, no hay en el detalle. Yo sí creo que en la mayoría de análisis sí se ven negativos en la economía, en la medida que pues son aranceles que no solamente generan problemas de demanda en el corto plazo, sino presiones inflacionarias. Y creo que de hecho pues vimos el dato de empleo de Estados Unidos salió muy malo, fue la noticia. De hecho el presidente, a su buen estilo de propaganda, o más bien de serie de televisión, You Are Fired, decidió despedir a la que era la que manejaba las estadísticas, pero básicamente por un muy mal dato de empleo, un empleo que no habíamos hace rato, y yo creo que al final está mostrando que la economía estadounidense ya se viene enfriando, algo que veníamos advirtiendo hace rato, pero ya estamos viendo la materialización de un enfriamiento de la economía americana, con algo que sí nos debe interesar mucho, y hoy de hecho acaba de salir un comunicado, estaba revisándolo mientras la charla anterior, pues están en Jackson Hole, que Jackson Hole es como uno de los espacios donde la Fed, la Reserva Federal del Banco Central de Estados Unidos, se reúne para decidir la toma de decisiones, y es que el Banco Central de Estados Unidos, al igual que el Banco Central de Colombia, está en una disyuntiva. Por un lado, el empleo empieza a reducirse, lo cual da pie, y Trump no exagero, sino llama estúpido al presidente de la Reserva Federal porque no baja las tasas de interés ante una reducción del empleo. Pero por otro lado, la inflación, que es lo que estamos viendo acá, pues no llega a su meta. La meta de inflación de Estados Unidos es el 2%, y se mantiene incluso la core inflation, que es como la básica, tiene sesgos al alza, y creo que todos los caminos apuntan a qué va a hacer la Reserva Federal en los próximos meses. La interpretación rápida que cogí el texto de Powell hace 20 minutos
parece que indicó que abrió la puerta a que haya reducción de tasas en la próxima reunión, dado que el empleo de verdad está reflejando una situación muy preocupante. De cierta manera dijo, de una manera tenue, como el empleo, el mal desempeño del empleo puede abrir espacios para reducción de tasas. Es algo muy importante porque de verdad, y ustedes muestran acá sí que pasa lo de que pasamos los economistas del desconocimiento, del desprestigio. Hemos tenido una gran volatilidad y gran cambio en si van a bajar tasas, no van a bajar tasas, sí, no. Pero yo creo que hoy en día el mercado sí es cuenta al menos que en la próxima reunión, que es septiembre y tal vez en diciembre, reduzcan tasas en 25 puntos básicos y en diciembre 50 puntos básicos, que creo que es lo que hoy el día el escenario muestra más factible. Reducción de tasas, que es muy importante. Créanme que esto para Colombia suele ser ignorado, pero es muy importante. En un momento de gran volatilidad, y en particular creo que fue el 26 de enero, un domingo 3 de la mañana, yo creo que ya se nos olvidó, pero a mí lo tengo muy presente, nuestro presidente decidió declarar una guerra a Estados Unidos, 2 horas después, esperando que ese fenómeno se calmara. Por el contrario, Donald Trump respondió con más armas, que después, en este debate acalorado, un domingo que a mí los periodistas de verdad y los inversionistas que tenemos, pues no pararon de llamarme. Pero todo esto para decir es que en 10 horas nosotros pasamos de recibir o de tener el anuncio de la guerra comercial, incluso la posibilidad de que nos quitaran los activos financieros americanos, o nos congelaran más bien, los activos financieros colombianos, de colombianos en Estados Unidos de un tacazo, a sencillamente no pasar nada. ¿Por qué menciono esto? Porque yo sí creo que, y la pregunta que nos hicimos con el equipo es, yo de bruto debo decirlo, respondí que en esa incertidumbre, mi único impacto iba a ser que el tipo de cambio aumentaba. Pues Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, representa una tercera parte de las exportaciones, una cuarta de las importaciones. Inevitablemente esta vulnerabilidad o este choque comercial tenía que afectar al tipo de cambio. Oh sorpresa, al día siguiente pues se desactivó todo y César Pavón otra vez pasó nuevamente al desprestigio. Pero más allá de eso, yo creo que la pregunta que uno sí tiene que responder, y no es por criticar mi edad, sino pues porque de verdad es hacer factible, es compartirles con ustedes las discusiones que uno tiene a nivel técnico. Pero yo sí creo que la pregunta que uno sí puede responder y uno sí tiene que tener en esta incertidumbre, y que no me reemplacen por la inteligencia artificial, es ¿qué tan vulnerable la economía colombiana? Yo digo que es innegable que Trump, su arma de batalla, su caballo de batalla hoy en día es la guerra comercial. Y ya vamos a hablar del tema de certificación, pero es innegable que nosotros estamos en un 10%, pero puede que así como otro día se levante, bien sea nuestro presidente o Trump, diciendo, oiga, a Colombia está como calladito, le va a poner un arancel del 20 o el 30%. Creo que esa es la realidad en los próximos 5 años. O sea, eso es ya la realidad que tenemos que partir. La pregunta que sí nosotros podemos responder en ese contexto es ¿qué tan vulnerable es nuestra economía ante estos choques? Y yo ahí es donde tengo una noticia no tan positiva. Colombia es la tercera economía más vulnerable, el tercer socio comercial más vulnerable frente a medidas arancelarias de Estados Unidos, solo superado por Canadá y México, que comparten la frontera limítrofe, o sea, comparten la frontera, lo cual es evidente que tienen gran impacto. Pero, ¿por qué se da este resultado? Algo muy intuitivo, yo ya les dije, tenemos una gran exposición comercial, pero otros 2 variables nosotros le incluimos al análisis, que son como estas 2 barras que ustedes ven en azul oscuro y azul clarito, azul oscuro y gris, perdón. La complejidad. A mí todos me dicen, oiga César, usted me va a hablar hasta ahora de complejidad, es viernes, 10 de la mañana, pucha, ¿por qué hablar de complejidad? Yo se lo explico de una manera muy sencilla. Es como si yo vendo alfileres. Si yo vendo alfileres y voy al vecino y yo le digo, oiga, no, es que yo la verdad le voy a subir el precio. Pues el vecino me dice, oiga, no, es que pues su vecino me vende a mí esos alfileres al precio que está hoy en día. El poder de negociación, naturalmente, de una economía, al igual que un hogar, al igual que una empresa,
disminuye sustancialmente si yo estoy en un mercado saturado frente a un mercado que no estoy saturado. Lo que nosotros vendemos al mundo, y en particular a Estados Unidos, son productos básicos: flores, petróleo, café. Yo, por ejemplo, hablo mucho con Augusto Solano de Azocolflores, que él me dice: entonces nos pongan un arancel del 10%. Ecuador, a la vuelta de la esquina, está preparado para, digamos, mejorar la oferta y competirnos y quitarnos todo el mercado. Caso contrario ocurre con las importaciones de Estados Unidos. Nosotros lo que importamos de Estados Unidos son maquinaria, temas complejos que no podemos sustituir rápidamente. Todo esto para decir que no es solamente el tema de que estamos expuestamente comercialmente, sino que nuestro poder de negociación, entre comillas, es muy bajo relativo a Estados Unidos. Por ende y es un tema que sí nos debería preocupar, porque innegablemente somos muy vulnerables a lo que pase en Estados Unidos. Y además con la noticia de que las próximas semanas vendrán, acá sí espero tener algo de reconocimiento. En 2 o 3 semanas debe llegar a Estados Unidos con la noticia de la desertificación. Ya la semana pasada, de hecho, el gremio de AmCham publicó un muy buen estudio. Nosotros ya hemos publicado hace 3 semanas otro, pero básicamente es Estados Unidos, es muy probable, nosotros lo llamamos el estudio, todos los caminos llevan a la desertificación, a que nos llegue esta noticia que tenemos que, yo el llamado que hago a los empresarios es cómo mitigar ese riesgo. Yo creo que la pregunta no es si llega o no, sino va a llegar, cómo puede llegar. Hay diferentes gradientes. Yo lo que advierto es, en cualquier caso, la más pasiva va a recortar el financiamiento que viene de Estados Unidos a Colombia, así creo que, y en particular los temas de seguridad, pero no, yo sí, este dato no se ha publicado, pero si nosotros seguimos la tendencia de los últimos años, la producción de coca en el país puede superar los 300.000 hectáreas. Hay muchos que incluso me dicen que es más de eso. Entonces yo sí creo que vamos a tener pues bueno, creo que no podemos cerrarnos, pues lo que pasó ayer también en Cali, lo que pasó en Medellín, eso innegablemente es una alarma de seguridad que al final es el primer criterio de seguridad que tiene en cuenta Estados Unidos. Entonces yo creo que tenemos que prepararnos, entender las implicaciones y como empresa saber esto cómo nos puede impactar. Yo sí creo que va a tener impacto, y en ello sí profundizó mucho más el estudio de AmCham en turismo, en sector real, en inversiones. Hay que tener mucho cuidado porque es algo que va a pasar en 2 o 3 semanas y seguramente va a afectar la economía colombiana. No obstante, y creo que el representante de la Super lo hizo referente, y yo digo, miren, ante este manto de incertidumbre global, las cifras de crecimiento vienen sorprendentemente, vienen sorprendiendo positivamente. Yo no lo niego, o sea, yo sí les digo, y acá sí es algo que me enorgullece y me parece muy positivo que me esté, no diría equivocando mucho, pero sí estamos por debajo de lo que las cifras de crecimiento, aunque el segundo trimestre estuvo un poco por debajo, pero uno diría, en un manto de incertidumbre, el precio de la incertidumbre innegable, ¿cuál es? Que los agentes dejen de invertir, que las personas dejen de consumir, que la economía de cierta manera se desacelere. Oh, sorpresa, pues la economía colombiana no va mal. Realmente los datos que hemos visto el primer semestre de este año son positivos. Y por algunas razones me gustó mucho que ya habláramos de la disposición del consumo, porque yo sí creo que detrás de esto hay algo, como ya se mencionaba anteriormente, de qué tan dispuestas están las personas a consumir. Pero también hay otros fenómenos que están apoyando, y yo los comparto ciertamente, como qué puede ser lo que está sorprendiendo a esta economía, y creo que a los fondos mutuos de pronto se han visto beneficiados en esa medida. Ingresos extraordinarios como remesas. Las remesas hoy en día, les digo este dato, yo lo venía advirtiendo desde el año pasado, hoy en día las remesas superan los ingresos de divisas que recibimos del petróleo. Es algo que yo, de verdad, pues me parece, no quiero dar interpretaciones, no quiero ponerme a discutir si es bueno o es malo, es un resultado. Hoy en día los ingresos que recibimos por remesas superan los ingresos que recibimos por petróleo. Y esto de hecho se ve en billones. A mí me gusta ver estas cifras en billones, solemos verlas en dólares. Este año podemos recibir cerca de 50 o más de 50 billones de pesos en remesas. Esto es cerca de 3 veces lo que recibíamos en el 2019. Esto es un motor de consumo innegable. Por ejemplo, estoy en Antioquia, pero también al lado en el eje cafetero. En el eje cafetero del Valle del Cauca, Cundinamarca son las principales fuentes de receptores de remesas, e innegablemente esto está acelerando o más bien mejorando los ingresos disponibles de los hogares. Además, lo hemos visto también en resultados contundentes. Otro dato donde yo me sorprendo cada vez más positivamente es el dato de empleo.
Sí, que uno hace la advertencia, que el empleo que está generando es informal, que es cuenta propia, pero lo que dicen las estadísticas es que el empleo está llegando y se mantiene en mínimos históricos. Yo creo que es algo positivo que en este manto de incertidumbre, no solamente global, ya voy a hablar de los temas locales, la economía colombiana mantiene cierta resiliencia y diríamos una senda de reactivación. De hecho, ustedes vieron el dato de crecimiento en su serie desestacionalizada, el segundo trimestre fue del 2.5, esto lo vimos la semana pasada. Yo sí creo que siempre hago la advertencia, pues primero cuento lo bueno, pero sí digo, viene muy impulsado el consumo y eso, como ahorita lo decía el representante de la Super, pues yo sí creo que esto no es sostenible en el largo plazo, cualquier empresario lo puede entender. Si un crecimiento de una empresa depende del consumo, del gasto del día a día, pues no va a tener mucha perspectiva de crecimiento en el mediano y largo plazo. Eso va a pasar en la economía colombiana, es decir, que depender tanto del consumo nos va a afectar. Vemos una gran heterogeneidad entre los sectores. Yo destaco brevemente porque es el entretenimiento y el consumo siguen siendo los ganadores de crecimiento. Muchas veces pues hablamos de entretenimiento, por ejemplo, como me imagino o espero que acá algunos hayan ido al concierto de Shakira, además patrocinado por el Grupo Aval. pero realmente, y lo sorprendente de esas cifras es que no es solamente eso, no es que si ustedes van a Shakira, si ustedes van a esos conciertos, están impulsando la economía, sino también algo que está creciendo. Yo la verdad todavía le estoy echando cabeza, con el equipo le estamos procesando, es los juegos de azar. Cerca del 50% hoy en día del entretenimiento son juegos de azar. Entonces yo la pregunta que hago, no lo hace acá, pero es ¿quién de acá apuesta en BetPlay? Las plataformas digitales de juegos de azar hoy en día son los que están impulsando no solamente los conciertos, no solamente las idas a restaurantes, acá al poblado que se ha vuelto como tan concurrido, sino también los juegos de azar apuestas. Hay algo que no estamos entendiendo y yo creo que tiene que ver mucho con esa mayor disposición de consumo, pero también tiene que ver a entender la nueva dinámica y la nueva economía colombiana hacia dónde está migrando. Comercio también muy impulsado y la mala noticia, yo hace poco estuve acá con un evento de Camacol, Antioquia, pues hablando de que el mal momento de vivienda, yo sí creo que eso no es alentador ver esos datos de vivienda. Ayer estuve en el congreso de ANDEC también hablando de los temas mineroenergéticos, una caída del 10% del sector mineroenergético, fue la caída más grande en producción o más alta en producción desde que tiene registros. Entonces sí estamos hablando de un mayor dinamismo sorpresivo de la economía colombiana, pero muy cargado en el consumo que no se ve sostenible y por el contrario la inversión, que es la semilla del crecimiento, pues en terreno negativo. Algo que estoy seguro que les va a interesar, las tasas de interés y la inflación. Hemos visto la inflación había cedido, desafortunadamente en noviembre del año pasado, muy como pasó en Estados Unidos también, se estancó a un nivel del 5%. Ustedes ven cómo venía esa tendencia clara de aceleración. Estamos siguiendo mes a mes la inflación, pero lo cierto es que yo acá no veo muy buenas noticias. La verdad es que nosotros sí pensábamos que este iba a ser el año en que la inflación llegue a converger a su meta. Desafortunadamente ya vamos a hablar de unos factores, pero la inflación no la estamos viendo cerrando en un 4% o por debajo del 4%. Lo que naturalmente, y acá volviendo a las discusiones de la Banco de la República, lleva a un escenario mucho más conservador en términos de tasas. Y lo hemos visto en la última reunión de tasas del Banco de la República. Ustedes vieron la sorpresa de que se mantuvo quieta la tasa. Hoy en día, incluso les tengo una mala noticia, quedan 3 reuniones del Banco de la República. Nuestra referente inicial, y ahí sí no digo solamente Corfi Colombiana, sino en general el mercado, estaba muy cerca a que las expectativas o que cerrara las tasas de interés del Banco de la República en un 8, 8.5, nosotros la última dato que teníamos revisado era 8.5. Hoy en día, con 3 reuniones a la vista, vemos que la tasa de interés máximo se podrá reducir en 25 puntos básicos, pero incluso hoy, si me preguntan, yo creo que se va a mantener quieta. ¿Por qué? Ya va a hablar del tema fiscal, pero la inflación al final, que es la variable que más, digamos, pondera el Banco de la República, innegablemente están los riesgos al alza. Por varias razones.
pero la que a mí más me preocupa en este momento y la que les quise compartir es el aumento del salario mínimo. El presidente advirtió el 7 de agosto que en su último año de gobierno iba a hacer un incremento del salario mínimo muy por encima de la inflación. Incluso yo puse una propuesta inicial del 10%, que algunos incluso me dicen que es conservadora, un incremento del salario mínimo del 10%, y yo no quiero entrar en la discusión si esto es bueno, si esto es malo en términos de empleo. Digamos que pues yo estoy muy en la línea de lo que han mostrado los estudios del Banco de la República, que son muy serios, de que esto lo que hace es generar informalidad y una barrera más para la formalidad. Pero lo que sí es cierto, y eso no lo podemos negar de ninguna manera, es que al final esto sí le impacta a todos los bolsillos. Yo esta semana también estuve en la Sergio Arboleda con estudiantes y yo les decía, es que ustedes ven esa discusión como muy abstracta, pero es que el hecho es que muchos de los precios indexados en la canasta básica están indexados al salario mínimo. Solamente les doy un ejemplo: arriendos. Arriendos pesa 1/4 parte del IPC. Ustedes pueden ser o arrendatarios o pueden tener... Una de las variables claves que uno tiene para aumentar el arriendo es el salario mínimo. Entonces yo sí creo que negar eso, y eso es uno de los riesgos que yo sé que el Banco de la República está viendo, y por ello vemos a los codirectores del banco hoy en día mucho más cautelosos, y hablamos de que las tasas de interés este año, y no solamente este año sino el próximo, pueden estar más cerca, o sea, a mantener en tasas del 9.25, 9. Pues este año, lo que les digo, estamos hoy en día en 9.25. Que cierren 9.25 es que se queden quietas, y el próximo año tampoco vemos así la Fed, digamos, reduzca 50 este año y 75 el próximo, que es lo que tienen estimados. Nosotros creemos que este año se pueden quedar quietos, e incluso el próximo máximo por los temas de inflación, que es lo que estamos revisando para presupuestos del 26, máximo una reducción de 50, 75 puntos básicos. Entonces yo sí creo que es una realidad que no lo podemos negar. Brevemente también menciono, pues uno tiene que ver los componentes. Alimentos perecederos están sorprendiendo al alza, bienes, pues viene la guerra comercial, eso afecta por supuesto los bienes, tipo de cambio, que ya voy a hablar de ello, tampoco vemos unos vientos de apreciación para que bajen los bienes importados. En servicios, pues ya mencioné, muchos de los servicios están conectados al salario mínimo, y en regulados, que fue la charla que estaba dando ayer, pues yo sí creo que hablar de que el precio del gas o precio de la energía, yo ayer estaba con ANDEC, que son los de energía, el generador de los gremios de energía, pues yo creo que inevitablemente el suministro de gas y luz en los próximos meses, pues los riesgos innegables. Se habla mucho del apagón y del déficit de gas, que más que de una abundancia de estos servicios. Entonces yo creo que esos precios, innegablemente los riesgos y los sesgos en los próximos meses son al alza. Y sumado a esto, ya el talón de Aquiles de la economía colombiana es el déficit y la situación de las finanzas públicas. Yo siempre digo, es como, esto tampoco es rocket science, perdón el término, pero a mí me gusta como que la gente entienda la importancia de estos temas. Es como en un hogar que después de la pandemia se acostumbró a gastar más, mientras los ingresos siguen siendo los mismos antes de la pandemia. Hoy en día nuestro hogar, pues Colombia, tiene un déficit histórico. Este año va a tener un déficit del 7,1%, déficit ingresos versus gastos, que es el déficit más alto de los últimos 120 años. El próximo año, incluso el pronóstico que tiene el banco, el gobierno, es del 6,1 puntos del PIB. Eso es supeditado a la reforma tributaria, a la ley de financiamiento que está justamente discutiéndose en este momento, que son 26 billones, que creo que a un año de gobierno a cualquier persona con sentido común le suena descabellado pensar que van a recibir esos ingresos. Por lo tanto, el déficit del próximo año se mantiene por encima del 7%, lo cual hace... Yo cuando vi este gráfico con el equipo les dije, oiga, yo tampoco quiero pasarme al lado pesimista, y no sé, yo no acostumbro ser, y no es mi estilo como llegar a ser el negativo del grupo, sino ver las cifras. Lo cierto es que no les miento y no les estoy diciendo mentiras, que al menos este año, el próximo año, los déficits pueden estar superiores al 7%, lo cual hace que nuestra deuda en el mediano plazo a nosotros da un resultado que a mí me sorprendió negativamente, pero cuando lo vi, el propio marco fiscal de mediano plazo del gobierno tenía este dato. Si no se hacen ajustes en los próximos años, la deuda como porcentaje del PIB del gobierno puede llegar a ser cerca o superior al 100 puntos del PIB. Entonces, eso innegablemente muestra unas finanzas públicas muy
muy preocupantes, que generan mucha preocupación, no solamente el Banco de la República, también pues lo estamos viendo hoy en día en los tesoros, lo que se pagan los tesoros, una tasa del 12, el 13%, cuando históricamente Colombia se acostumbraba a pagar en esas tasas 7, 6%, entonces hemos visto ese castigo. Pero ha sido anestesiado, yo no voy a entrar en el detalle, no sé qué tan curiosos sean ustedes, pero al menos el mercado se está muy preocupado, muy pendiente de una operación que está haciendo el director de crédito público. De hecho, el director de crédito público estuvo ayer en Asobolsa, yo no lo pude ver, pero vi como lo que presentó, hablando de una estrategia de financiamiento en este mar de incertidumbre y en este problema fiscal, que acá se resumen, yo no se los voy a dar porque me parece pues ya como muy detallado. Si quieren verlo, Corfi sacó un buen estudio de esto hace unas semanas, si les puede llegar a interesar. El caso es que va a sacar un crédito suizo. La lógica del director de crédito público es comprar los test que él considera caros a un 13 o un 14, un 12 o 13% de tasas, para ir a comprar un crédito o adquirir un crédito en Suiza, con el banco en Suiza, un crédito suizo que tiene una tasa del 0 al 1%, para que, incluyendo los márgenes de intermediación, margen de depreciación, haya un carry trade entre ese 12% y el 1%, que puede ser un 5 o un 6%, que es el activo que él está adquiriendo. Entonces es como una diferencia de tasas que él aspira que con eso gane cerca de 10 billones o 20 billones en rendimientos financieros. No voy a entrar en el detalle, pues yo sé que ustedes son tesoreros y les puede ya interesar, pero pues yo creo que esto ya como que nos desvía del tema. Y lo que yo siempre digo es como, pues esto se ve muy sofisticado, incluso el término de los analistas, como lo llamamos, es como innovador, pero está lejos de resolver el problema estructural de la economía colombiana, que es el gran déficit fiscal. Además, advirtiendo que, y un poco mi excusa de por qué en las últimas semanas también el tipo de cambio puede estar, más cerca de los 4.000, o cuando se presentó el marco fiscal, es porque esto innegablemente generó presiones cambiarias importantes. Al igual en los test se vio una reducción de los test cerca de 100 puntos básicos. Esta operación yo sí creo que al menos en los anuncios ha dado un resultado y ha permitido reducir el riesgo, aunque creemos que es como una anestesia cuando veamos ya los efectos que eso tenga en el mediano plazo. Ya perdimos o nos redujeron, tal como lo hemos advertido las calificadoras de la calificación, y hoy en día, y ya estoy cerrando con esto, yo siempre decía, a nosotros gustaba compararnos con los bonitos del barrio. A mí siempre me encantaba cuando estábamos en el Ministerio de Hacienda decir, no, es que nosotros somos como Chile y Perú. Y yo digo, miren, esa historia ya se perdió, esta es la prima de riesgo. Ustedes ven cómo Colombia, pues antes era más relativo a Chile y Perú. Colombia pasó hace rato a esos pares nuestros, esos países andinos. Hoy en día nuestra prima de riesgo incluso supera la de Brasil. Muchos hablan que nuestra situación fiscal da para que nos traten como Brasil, pero la historia que yo siempre cuento es esta. A mí la que más me preocupa no es solamente localmente. Cuando ven nuestros bonos y nuestra calificación, otra vez la prima de riesgo de Colombia, nuestra prima de riesgo se parece más hoy en día a la de Turquía. Que yo digo, oiga, Turquía tiene unas novelas súper bonitas, que en Netflix han visto cosas, tiene historias, yo lo visité hace 2 años, Turquía me parece súper bonito, pero que la situación macro nuestra sea parecida a la de ellos. Les doy un dato, hasta hace 6 meses, 8 meses, el presidente del Banco Central de Turquía era el sobrino del presidente del país. Entonces, decir que nuestra situación macro es similar a la de ellos, claramente está demostrando unos sesgos, pues un riesgo muy alto. Todo esto para decir, pues obviamente nuestros vientos, y respondiendo a esa pregunta del millón que todo el mundo espera, es el dólar, ¿para dónde va? Nuestros vientos llevan, nuevamente no me va a casar con un número, pero sí llevan a una depreciación, o al menos no a unos vientos de apreciación. Yo no veo, y así lo escribí una columna en Portafolio hace 3 semanas, un tipo de cambio por debajo de los 4.000. Pueden haber sorpresas, ya he aprendido, dado que nos ha ido mal en esas proyecciones de corto plazo, pero sí me parece importante tener en cuenta una sorpresa positiva que pasa en el mercado, que es el famoso trade electoral. Innegablemente el mercado y todos los inversionistas afuera que nos visitan nos preguntan, y todas las preguntas al final terminan no solamente en sus casas, sino con los inversionistas, es
quién viene en el siguiente gobierno, y yo creo que en la medida que se desmarque o se vea claramente una tendencia a un gobierno, no voy a decir derecha o izquierda, sino mucho más amigable con el sector privado, eso innegablemente puede afectar los flujos, y se vio ya en elecciones como tan, digamos, donde puede haber switch político. Este es el caso de Chile cuando entró Piñera, y este es el caso de Brasil cuando salió Dilma. Sí se ve que hay un trade electoral previo al periodo de elecciones que pues se materializa mucho antes, ¿no? Siempre en el mercado estaba el tema de yo vendo el rumor y yo compro el rumor y vendo la noticia. Entonces parece que o puede haber, o sea, si se llega a ver un tipo de cambio por debajo de 4.000, probablemente puede estar asociado a ese comportamiento más al primer semestre del próximo año, pues que ya tocará ver qué pasa. Resumen, no les hablé de inteligencia artificial, les hablé de perspectivas económicas de este año, alta incertidumbre donde Colombia desafortunadamente se ve muy vulnerable, aunque hay vientos o no, aunque hay una senda de reactivación, yo creo que hay que tener mucha cautela. El hecho de que esté motivada por el consumo, que son temas que hay que entender a profundidad, pero sin lugar a dudas, y ahí con el súper, yo he tenido varias reuniones con el súper donde comparto completamente su visión de que el gran problema, y más hoy en día, de que la economía colombiana es la baja inversión. La inflación aún está lejos, y yo creo que eso sí es más importante para el negocio de ustedes hoy en día. Yo creo que eso va a hablar de unas tasas de interés más altas por más tiempo, explicado por los temas inflacionarios, pero también por las finanzas públicas, que nosotros decimos están al filo del precipicio. Vientos de depreciación, con la advertencia de que puede haber otra tendencia si se da lo que ya les comenté. Y en cualquier caso, no me gusta cerrar las presentaciones viendo solamente el vaso medio vacío, también hay que verlo un poco el vaso lleno. Yo creo que hay empresarios, y a mí me sorprenden muchos inversionistas que en este manto de incertidumbre y navegando la incertidumbre, y como yo dije al comienzo, yo creo que lo que más valoro hoy en día es entender un poco las tendencias. Hay gente que está viendo muchas oportunidades, y en particular Colombia, en un mundo tan volátil, lleno de guerras en Estados Unidos, pues guerra comercial con China, en Europa con Rusia, Ucrania, en China, pues en Asia con todo el problema que está pasando en Asia. América Latina se está viendo como un destino interesante, y así lo reflejan sus monedas, pero hay que saberlo aprovechar, y pues obviamente eso probablemente serán los temas que esperamos oír de los nuevos candidatos, y ver cómo se pueden aprovechar estas oportunidades que sí es probable que salgan más al corto y mediano plazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, César. Seguimos con el Congreso. Dentro del Congreso seguimos hablando a propósito del precio de la incertidumbre. Nosotros también queremos tener este Congreso desde un punto de vista de las oportunidades. Y por eso, desde el punto de vista de las oportunidades, cuando hay incertidumbre es donde más oportunidades tenemos todos para abordarlas y poderlas mantener con éxito. Dentro de nuestro propósito fundamental es camino a la excelencia, y dentro del camino a la excelencia es una gran oportunidad para ser más rentables, para ser más sostenibles y tener un crecimiento orgánico y armónico, como lo hemos venido haciendo. Entonces, ahora los invitamos a disfrutar de un coffee break de 15 minutos.